Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más en el que nos permite congregarnos, un domingo más en el que se puede percibir la adoración, tal como el Padre busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es un domingo más en el que abrimos las Escrituras para que el Señor, por medio de su palabra, nos hable. Si es tan amable, abra su Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo 6. Carta a los Hebreos, el capítulo 6. Bien, dice la palabra del Señor así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos o de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta partir el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Simplemente a manera de conexión, a manera de repaso breve, en el capítulo 5 fueron llamados los judíos incrédulos, fueron llamados a la orden, fueron invitados a creer, y cuando el escritor desarrolla que Jesucristo es superior a Aarón en su sumo sacerdocio, porque es un sacerdocio del orden de Melquisedec, él tiene que reprender a los hebreos que habían estado tanto tiempo escuchando la palabra y que habían estado expuestos a la iluminación del Espíritu Santo, pero que no creían en Jesús. Él les tiene que decir: yo tengo mucho que decir, tengo mucho que explicar, tengo mucho que hablarles sobre la superioridad de Cristo, porque Él tiene un sacerdote que es según el orden de Melquisedec, pero yo no lo puedo hacer con ustedes porque ustedes son inmaduros, ustedes muestran que no tienen la capacidad espiritual de absorber verdades profundas, y lo compara con una comida que puede degustar el humano de acuerdo a su grado de madurez. El bebé toma leche espiritual, no está capacitado su cuerpito para digerir una comida potente, una comida pesada. No le podemos dar quizás pastas con crema o alguna comida con grasa. El punto es que no pueden ellos digerir la enseñanza del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y los acompañé a leer todo el capítulo 6 para que vean cómo el escritor nos conduce y nos para en el capítulo 7 frente a la enseñanza del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Se ocupa en el capítulo 7 de desarrollar todo esto. Pero en el capítulo 6, que es el que estamos estudiando, se dedica en un bloque del párrafo que lo vimos el domingo pasado en el sermón, a seguir llamándoles la atención a los hebreos que querían y pretendían volverse a aferrar al judaísmo, pero ahora hace un pequeño paréntesis y les habla a los creyentes. Y esto es lo que podemos ver en el versículo 9 y 10 y 11. Dice, como lo hemos leído, así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, y aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese paréntesis que hace el capítulo 6 está plenamente dedicado a los hebreos verdaderamente convertidos que están recibiendo la epístola. La manera de identificar que todo lo que se habló era para los que no son creyentes, lo expliqué el domingo pasado y lo repito. Hay un quiebre en el desarrollo de la enseñanza cuando dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros. Entonces todo lo que venía diciendo no era en cuanto a los verdaderos, era en cuanto a los que, escuchando, no creían, porque eran tardos de oír, tardos de oído y tardos de corazón para creer. Solo en el capítulo 6, 2 versículos, 2 se dirigen hacia los salvos, el 9 y el 10. En el 11 retoma el escritor y les vuelve a hablar a los hebreos que no son convertidos. Y les dice, pero deseamos
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Retoma y les vuelve a decir, ¿vieron el ejemplo de los que son convertidos? ¿Se compararon ustedes y se dieron cuenta que la vida de ellos es diferente? ¿No logran identificar que la fe se transmite por la conducta a un impacto diferente? ¿No se han logrado dar cuenta ustedes que el hecho de estar bajo el techo de una iglesia no los hace salvos, sino que la vida corre desde el corazón hacia los miembros en actitudes que glorifican a Dios? Este es el sentido del paréntesis que vamos a desarrollar hoy. Por eso el sermón de hoy se titula Una luz en la oscuridad. Y está compuesto por 3 puntos. Dignos de imitar, versículo 9, que lo puede leer, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El punto número 2 del sermón es recordados por Dios permanentemente. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tercer punto del sermón. Mírenlos y sigan sus pisadas. Versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Entonces, el párrafo de hoy se refiere a esto. Los hebreos convertidos, los que estaban cohabitando con otros que se llamaban creyentes, están siendo identificados por Dios. La óptica divina es la que penetra lo profundo del corazón. La óptica divina es la que verdaderamente juzga la vida presente en una persona que se dice cristiana. El ojo humano normalmente califica mal. Pero la vida cristiana está siendo identificada por Dios y Él les está hablando por el escritor a los verdaderos convertidos y les está diciendo, ¿saben qué son ustedes? Ustedes son la verdadera luz en medio de la oscuridad. Y lo más tremendo es que esa oscuridad estaba dentro de la iglesia. Es la oscuridad que había en aquellos que estaban bajo el techo del templo, pero fuera del reino. Entonces, después de las advertencias más severas, vienen apelaciones que son amorosas. El escritor viene hablándoles y les viene diciendo, están en tinieblas, son tardos para oír, son tardos para creer. Y el problema es que ustedes se han aferrado a todas aquellas figuras del antiguo pacto. Vuelven a tomarse de lo que es figura del que había de venir cuando Cristo ya ha venido. Le dice entonces a los creyentes en este párrafo, ¿saben una cosa? Ustedes han de ser imitados.
Cuando nosotros leemos el versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y es la manera de identificar el verdadero receptor de este párrafo. Nunca en las Escrituras se refiere la palabra a amados para hablar de impíos. Esta palabra está indicando el receptor de este versículo, y es la población de los salvos. Es por eso que les está hablando de las cosas que pertenecen a la salvación y que son las que manifiestan ellos. Los identifica de dos maneras como la porción de la iglesia en la cual habita la vida y tienen luz. Son amados y a ustedes les voy a hablar y hacer ver que son dignos de imitar porque muestran la salvación a través de actitudes concretas. Entonces, estas dos cosas, el hecho de que ellos sean amados y de que se les asocia lo que pertenece a la salvación, indican que es justamente el grupo de los salvos. Entonces, los cristianos a imitar provienen del mismo grupo de aquellos que los tienen que imitar. Y sabe una cosa, mi amado hermano, usted nunca sabe, porque ese juicio solo Dios lo emite, quiénes de la iglesia son verdaderamente hijos de Dios. Y cuando hablo de iglesia no me refiero de la verdadera, sino de la que se congrega. Pero entonces la palabra nos está llevando en el sentido del pasaje a la responsabilidad de entender que si tengo vida y tengo luz, seré ejemplo de los que están en tinieblas y permanentemente estarán observando mi vida. Estaban en la misma iglesia, pero los separaba una diferencia. La diferencia es que los que van a ser imitados habían confiado en Cristo como su Señor y su Salvador y por eso tenían vida, y los que debían imitarlos se quedaron en la cornisa, parados en el borde del infierno sin animarse a pegar el salto hacia el cielo. Sentados en un mismo sillón, expuestos al juicio y a la condenación, a pesar de enrolarse bajo el mismo título de cristianos. A una eternidad del reino, pero muy similares a los demás. La diferencia era la ausencia de fe. Y esto es lo que la Escritura enseña cuando habla claramente del trigo y de la cizaña. Si usted toma la palabra en San Mateo capítulo 13, habla de que junto con el trigo crece la cizaña. Y que la tarea de los hombres no es separar la cizaña del trigo, es la tarea de Dios hacerlo. No obstante, lo que le está diciendo el escritor a los verdaderos es que ellos van a ser observados y que ellos son dignos de imitar porque expresan la vida en sus actitudes concretas. Entonces los llama amados y les habla de o es el término agapetos, amados, es la palabra con la cual se indica en el Nuevo Testamento la máxima intimidad en una relación. Son amados bajo un conocimiento eterno. Ellos son amados eternamente. Ellos son los que han estado en el corazón del Padre en la eternidad, por eso fueron escogidos para vida. Tienen una relación con Dios de conocimiento eterno, y a eso se refiere el hecho de que sean amados. Entonces, esta forma íntima de relación
es la que los separa de los otros. Los otros no han dado el paso a creer, los otros están en tinieblas, son tardos para oír, son tardos para creer, y lo único que hacen es ser iluminados intelectualmente por la obra del Espíritu, como lo estudiamos en el sermón pasado, pero se quedan aferrados a la comida básica, la leche espiritual, las figuras de la regeneración que eran dadas por aquellas prácticas de la antigüedad, las abluciones o los bautismos y todo lo que le vino diciendo el escritor a ellos. Se han quedado prendidos allí y no creen. ¿Qué cosas son las que vienen con la salvación? Porque Él les trata de enseñar a ellos y les dice, ustedes son amados y voy a hablarles a ustedes las cosas que pertenecen a la salvación. Por ejemplo, cuando en la Biblia tomamos el capítulo 5 y 6 de Romanos, podemos ver cómo se hablan las cosas que pertenecen a la salvación. Sin embargo, en esta sección en particular, son cosas que contrastan con la incredulidad. A la salvación no le pertenece la infancia, que es lo que viene diciendo. El grupo de los no salvos son infantes en la fe, no creen. Comienza el escritor a mostrarles que ellos son verdaderos porque han creído. Son las cosas que pertenecen a la salvación. Aquellos son infantes inmaduros, ustedes creen, están capacitados para oír las verdades profundas del sumo sacerdocio de Cristo bajo el orden de Melquisedec. Ellos se han quedado justamente en la leche y no pueden comer el alimento sólido. Lo que pertenece a la salvación no es la inexperiencia en la justicia. Ustedes conocen la justicia perfecta porque han confiado en el que justifica, que es Jesús. Esto les está diciendo el escritor a ellos. Las cosas que pertenecen a la salvación son, por ejemplo, no la religión ceremonial externa a la cual los otros se aferraban, sino la transformación, la regeneración verdadera que trae una nueva vida en Jesucristo. Y es eso lo que les está diciendo. A ustedes se les observa lo que pertenece a la salvación. Y esta es una manera de confirmarlos, de asegurarlos y de hacerles entender cuál es el ministerio que tienen dentro de ese campo sembrado con trigo en el cual también está la cizaña. Ustedes ya están capacitados para comer la comida madura porque han creído. Y ustedes se han dejado de aferrar a todas las figuras ceremoniales porque han sido regenerados y conocen a Cristo, que es quien les dio la vida. Y mis amados hermanos, saben, nosotros somos llamados por Dios al tener vida a ser luminares en el mundo. La palabra claramente les está mostrando, ustedes son luminares, van a iluminar a los que están afuera porque tienen vida, pero los mismos impíos que están dentro y que se enrolan en las filas del cristianismo, pero están afuera del reino, deben ver el testimonio verdadero de la salvación en ustedes. Hay marcas de vida en ellos y hay marcas de muerte en los otros. Entonces, cuando seguimos avanzando en el versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Hemos observado que ustedes son salvos porque ya han comido la comida madura, han creído y han dejado la incredulidad. Pero sigue diciendo,
aunque hablamos así. Sin duda, el escritor busca animarlos y busca confirmarlos para que después de haber escuchado todo lo oscuro que ha sido el llamado de atención a los incrédulos, ellos puedan estarse preguntando, como muchos cristianos hoy, y que no lo hagan: ¿seré yo, Señor? ¿La advertencia es para mí? Lo que el escritor está haciendo es confirmar a los verdaderos para que entiendan que ellos no están en el grupo de los que serán juzgados. Por eso dice, aunque hablamos así. Quédense tranquilos. Estamos persuadidos de que ustedes son verdaderos y que las cosas de la salvación les pertenecen a ustedes. El punto es que los está confirmando en la vida que ellos tienen. Y aunque Él esté hablándoles así a los demás, a ellos los invita a gozar de la salvación y a evidenciar la vida y ser de testimonios para ellos. Pero les dice Él esto, y es algo tremendo. Versículo 10. Ustedes son recordados permanentemente por Dios. Por lo tanto, no deben entristecerse de haber escuchado en la carta el llamado de atención hacia los incrédulos. Y es este el sentido. Hay un paréntesis en el llamado a la fe a los incrédulos habituados a la iluminación intelectual del Espíritu, pero que no dan el paso a creer, y el Señor los confirma a los verdaderos, los relaja a los verdaderos y les dice, aunque nosotros hablemos así, estamos persuadidos de que ustedes sí son verdaderos, amados, son amados. Y esta confirmación nos lleva al punto 2 del sermón, que es que son recordados por Dios permanentemente. En el versículo 10, si usted lo relee, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él les está diciendo, miren, Dios sabe perfectamente quiénes son los suyos y quiénes son los fieles. Él lo sabe. Él no va a olvidar a los suyos ni a la obra que hacen, porque son de Él. Es una manera de confirmarlos y de relajarlos en la realidad de su fe y de que entiendan que las advertencias de juicio hechas no eran para ellos, eran para la cizaña que los rodeaba. Nuestros nombres, como lo enseña la palabra, están inscritos seguros en el libro de la vida. Muchas veces pensamos que las personas son inscriptas cuando le hacen el favor a Dios de creer. Y quiero decirte que el libro de la vida se ha escrito en el instante eterno en el que el Dios eterno escogió a quienes había de salvar. Y ese libro de la vida es la representación escrita de un acto de conocimiento eterno. Por eso el Señor dice, a pesar de que ustedes hayan hecho milagros en mi nombre, a pesar de que ustedes hayan manifestado externamente que son cristianos, Él les dirá en aquel momento, yo nunca los conocí. O sea, ustedes no estuvieron jamás en el instante eterno en el que yo escogí a los verdaderos. Apártense de mí, obradores de maldad. Pero Señor, si íbamos a la iglesia todos los domingos, ¿nunca me viste hacer esto o aquello?
pero yo nunca te conocí. Él les está diciendo a los verdaderos, ustedes son conocidos eternamente. Por eso Dios los recuerda. Él no va a olvidar nunca la obra de amor que revela y que refleja la vida misma en ustedes. El nombre de ellos está inscrito en los cielos. Recuerdo el pasaje cuando el Señor los manda a ellos de dos en dos a predicar el reino. Vuelven y le dicen, Señor, estamos contentos por algo, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dice, eso no es importante. Si el poder no viene de ustedes, el poder es mío. Están mostrando mi reino. Hay algo más importante. Gócense de que sus nombres estén en los cielos. El punto es este. Gócense de que están inscritos dentro del reino. Les está diciendo a ellos, relájense, Dios no los olvida. La advertencia no era para ustedes, pero entiendan que al estar vivos y al tener vida eterna, son la luz de ese lugar. Mi pregunta en esta mañana es, y hacia aquí nos va llevando el pasaje, ¿sos luz o necesitas que te alumbre otro? Muchos cristianos durante su vida experimentan la duda de la salvación y el temor de la muerte. Sin embargo, cuando leemos esta escritura, entendemos de que el Señor confirma a los verdaderos y los relaja en la verdad de que ellos son recordados siempre por el que los ha salvado. Cuando vamos al Antiguo Pacto podemos encontrar la misma realidad. Los verdaderos de entre el pueblo de Israel temían, y después de que Malaquías había hecho advertencias de juicio para los rebeldes e incrédulos en el pueblo, había muchos creyentes fieles que estaban preocupados de que ese juicio les cayese a ellos. Pero el Señor les habló en su miedo y les dijo a través de la boca del profeta, dijo así, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad privada. Malaquías 3, 16, 17. Cuando vamos al capítulo 4 y el versículo 2, el Antiguo Pacto nos entrega lo mismo. La confirmación de los verdaderos siempre es el acto de Dios, porque Dios los recuerda y porque Dios los está confirmando. Y en el capítulo 4 de Malaquías, el versículo 2, Él puede decir lo siguiente, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salvación, salud, vida. Dios confirmó al pueblo en el tiempo en que Malaquías predicó. En el tiempo de los exilios, cuando estaban bajo el juicio por la incredulidad y las fornicaciones con los dioses extraños, Dios confirmó a los suyos. Y no solamente la palabra nos enseña a través de este pasaje a que seamos responsables de iluminar con la luz de la vida si hemos creído verdaderamente, sino a estar tranquilos sin dudar de la salvación y sin dudar del perdón de Dios. Somos recordados por Dios, pero el Señor les está mostrando a ellos que hay una evidencia en la actitud de ellos. Y el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Saben, amados?
Las obras no hacen salvo al creyente. Sin embargo, podemos ver en Santiago capítulo 2, el versículo 16, 18 y 19, que las obras son la manifestación de esa fe. Y lo que el escritor está diciendo es que Dios está recordándolos, permanentemente está con ellos y está amparándolos y confirmándolos, porque es evidente la obra de ellos que muestra que son conocidos por Dios, que tienen vida, y por eso Dios los recuerda. Entonces, la fe que han tenido en Cristo es justamente el impulso de su obra de amor. Y eso es lo que les está diciendo. Son recordados por Dios porque ustedes son los que han creído en Jesús. Y eso es lo que trae vida. Y nadie puede obrar en amor sin fe. El amor entonces es la consecuencia del creer. Cuando Pablo les escribe a los de Tesalónica, y les invito a que leamos esta porción para aferrar el concepto, Tesalonicenses o Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 3 y 4, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que muestra Dios a través de los que son verdaderos? La manifestación de la fe, esa fe manifestada en un trabajo constante de amor hacia el Señor y hacia los hermanos. Es exactamente lo mismo que el escritor le dice a los verdaderos, para que ellos entiendan que las cosas que pertenecen a la salvación son las que se evidencian en ellos, y que no se desanimen por las advertencias de juicio hacia los incrédulos, sino que se enfoquen de una manera responsable y fiel en ser luminares en el mundo, no solamente dentro de la iglesia, donde también hay personas que creen ser pero no son, sino afuera. Por eso es que dice en el versículo 10, Dios no olvida vuestra obra. Está enfocado en la obra porque la obra es la que se desprende de la fe verdadera. Pero es una obra de amor. El amor y el servicio para los hermanos es una evidencia de la salvación. Acompáñenme al Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 34 y 35. 13, 34 y 35. Dice así la palabra: un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero noten por qué. Y es esto lo que les está diciendo el escritor a los hebreos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Él les está diciendo la manera en la que los que son cizaña y están alrededor de ustedes van a recibir un mensaje claro de que hay una diferencia tremenda entre ellos y ustedes, es que se amen. La cizaña no puede copiar ese amor, porque no lo tiene. Porque si usted sigue la línea bíblica del amor, el amor arranca en un acto divino. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no podíamos, estábamos muertos en delitos y pecados.
nuestra reacción natural era huir de Él. Ni queríamos tener nada que ver con Él. Nuestra reacción natural era rebelarnos contra Él. Pero el amor consiste en que Dios nos ha amado. Y cuando la palabra dice en esto consiste, el amor utiliza el griego estín, un derivado del verbo ser o estar. La raíz profunda o el ímpetu del griego allí es que la posibilidad de que el amor exista en un humano es que Dios se lo comunique, nunca es que el hombre lo tenga y lo pueda manifestar. En segundo lugar, la Escritura enseña que ese amor que arranca en Dios, en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nace en Dios, Él lo comunica por la regeneración del Espíritu. Cuando el Espíritu entra, el amor como carácter natural de Dios es posible en nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios. Y en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22, ese amor que es evidente en los hebreos convertidos y que es el que ellos están mostrando como una luz que ilumina a la cizaña y les dice, ustedes todavía no son. Ese amor es el que Gálatas dice en el 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Arranca en Dios, 1 Juan 4:10. Lo otorga la regeneración del Espíritu, Romanos 5:5. Lo administra el Espíritu Santo en nosotros como el fruto de que el Espíritu habita en nosotros. ¿Es esto lo que les está diciendo el escritor a los hebreos convertidos? Este es el amor verdadero que ellos muestran. Aunque amar a los demás cristianos es muy importante, ese amor hacia los demás es imposible sin el amor a Dios. Amar a Dios es aún más importante y a Él lo debemos amar primero. No podemos amar al prójimo como debemos sin amar a Dios. Los cristianos judíos reconocidos aquí servían a los santos. Antes que nada lo hacían por el amor que tenían al nombre de Dios. Entonces, la razón principal por la cual podían ellos amarse y servirse entre ellos, unos con otros, era porque amaban totalmente, de corazón entregado, a Dios. Mis amados, Dios nos está llamando en esta mañana a entender el verdadero grado y nivel de mi amor por Él. El amor que yo tendré por los hermanos, que evidencia que soy salvo y que muestra que tengo vida, es una consecuencia del amor al que me ha salvado. Entonces, el texto entrega la enseñanza. Lo que habla de la vida en ustedes es la obra y el cimiento de esa obra es que han creído, y porque han creído, han sido regenerados, tienen vida, son verdaderos, aman al que los ha salvado. Y porque están tan bien relacionados con el que los ha salvado, les ha dado la fe, les ha dado el arrepentimiento, amándolo a Él entrañablemente, entonces son capaces de amar. Y es esto lo que se ve entre ustedes. Todos los cristianos debemos ser atractivos y amables, pero no todos lo somos. Y esto es lo que a veces no marca diferencia entre los incrédulos y los verdaderos.
Somos llamados y desafiados a una vida de amor verdadero que debe ser manifestada en la amabilidad permanente para con nuestro entorno. El verdadero amor a Dios se manifiesta en la conducta para con el entorno. Una vez hablaba con una persona y me decía, mira hermano, es un problema de carácter. Sí, yo no dudo de que pueda haber problema de carácter. Lo que sí dudo es que un verdadero convertido sea llevado al cajón con el mismo problema de carácter que en el momento en que se convirtió. Eso sí lo dudo. Podemos tener un problema, de hecho luchamos con problemas. Puede ser que haya un problema de carácter, pero nunca podrá ser que un problema perdure sin ser mortificado por la obra del Espíritu Santo hasta el día de la muerte. Ellos están mostrando que hay amor verdadero y Dios no los olvida porque son hijos de verdad. Pablo, cuando escribe en la carta a los romanos, está agradecido por la fidelidad y dice que anhela visitarlos, pero les dice que la fuerza que impulsa a ellos o a él para ir a visitarlos es el hecho de que él ama a Dios. Él lo hace por el amor a su nombre y que ante todo él es un siervo de Dios y no de ellos. El Nuevo Testamento está minado de esta enseñanza. La frustración en la práctica del amor en la iglesia no surge por el hecho de que no sepamos que debemos amar. La frustración en la práctica verdaderamente madura del amor entre nosotros surge por la mala relación con Cristo. Pablo les dice, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero sepan algo, yo me debo a Dios, le amo a Él y lo sirvo a Él. Por eso iré a vosotros. Amar su nombre, amar el nombre de Dios, mi amado hermano, que es el cimiento que debemos tener para que nuestra obra sea la obra de amor, la que Él recuerda. Amar su nombre es lo que nosotros debemos entender. Es tener el deseo apasionado por Él. Es saber que todo lo que yo hago y lo que vivo y lo que pienso debe ser para su gloria. Si en algún momento se te cruza por tu corazón la queja contra Dios, el enojo contra Dios, el señalamiento hacia Dios, haz un alto y ponte a cuentas con Él. Es imposible que el amor entre los hermanos sea verdaderamente maduro y permanente si no hay amor genuino, entrega total al Dios eterno. Nadie cambia el carácter enojado contra Dios. Imagínate, si te enojas contra Dios, ¿pensás tratar bien a un hombre? En la tercera carta de Juan, el versículo 7, la Escritura sigue mostrando que el amor a Dios es el motor que impulsa a los que andan predicando su nombre. Ellos son las luces encendidas en medio de las tinieblas. Salieron, dice Juan, por amor de su nombre. Ministraban por el ferviente amor al Señor. Cuando el Señor habla con Pedro, en aquel diálogo tan famoso, ¿Pedro, me amas? En el Evangelio de Juan, el capítulo 21, tenemos el registro en el versículo 15 al 17, ¿tú me amas? Bueno, si me amas, pastorea mis ovejas.
¿Me amas? Sí, pastorea mis corderos. ¿Me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Entonces, la línea de la confirmación hacia los verdaderos que el escritor hace para relajarlos de que las advertencias de juicio no son para ellos y de que son llamados a la responsabilidad de ser luminares verdaderos en el mundo y en la iglesia, es esta. Primero, ustedes han comido comida sólida porque han creído en Jesús y no se aferran más a la ley. Segundo, ustedes tienen el cimiento del amor desesperado por Dios que los lleva a amarse entre ustedes. Y en tercer lugar, el amor que muestran entre ustedes es permanente, no decae. Por eso dice, y nótenlo en el versículo 10, lo siguiente. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando el amor es verdadero, porque hay un desesperado amor por Jesucristo, lo que yo practico, lo que vivo, lo que hago por el otro, lo hago por Cristo y para Él. Es esta la enseñanza de Pablo a los colosenses en el capítulo 3. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hágalo como para el Señor, no para los hombres. Sepan que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien sirvo. Ahora, yo amo desesperadamente al Señor, pero lo que hago para alguien, lo hago como para la persona. Entonces, no lo hago para el Señor. Cuando tú haces algo para el Señor, no te enfocas en la persona, no especulas con la persona, lo hiciste para el Señor y punto. Lo que evidenciaban los hebreos verdaderos era esto, era el amor que los llevaba a obrar y a dar para el Señor y no para la gente. Evidencia clara de un amor que solo tienen los verdaderos. Pero luego los confirma y les dice, ¿saben por qué son verdaderos ustedes? No solamente porque han sido regenerados, han creído, no solamente porque les ha sido comunicado el amor y por ese amor a Dios y amor a los hermanos, ustedes muestran luz y muestran vida, sino porque tienen permanencia. Cuando Dios diseñó la salvación en la eternidad, hubo algo que diseñó y es que los verdaderos perseveran hasta la gloria. No solamente que diseñó en un acto la elección, no solamente que diseñó justificarlos en Jesús el Redentor, no solamente que diseñó la regeneración por el Espíritu, no solamente que diseñó a los creyentes como templo corporal de Dios Espíritu Santo, mora en nosotros. Él diseñó que los creyentes sean formados a la imagen de Cristo y que esa imagen de Cristo se complete en perfección en la gloria. Entonces el verdadero no es aquel que hace el impulso en marzo y abril y dice, voy a amar. Son creyentes misiles. Aman en enero y en febrero, aborrecen en marzo y abril. Vuelven a amar en junio y en julio y aborrecen en agosto y en septiembre. Lo que se evidenciaba en la vida de los hebreos convertidos era que la realidad de Dios en ellos los llevaba a un camino de permanencia y de constancia en el mismo amor, que hablaba de que eran hijos de Dios. Y eso es lo que dice la frase del versículo 10, habiendo servido a los santos. Ese gerundio con tiempo pasado en el griego
Es como un enfoque de la cámara en donde está mostrando la línea temporal hacia atrás y siempre se observa el mismo amor. Ustedes vienen amando. Pero ahora saca y el tiempo verbal cae en el presente en el griego. Y si yo los miro hoy, dice, les sirven aún. Esto es tremendo. ¿Sabes una cosa, mi amado? Lo que vos haces en la iglesia o haces por alguien, ¿lo haces por la persona o por el Señor? Cuando el humano pone la regla y mide al otro, es porque lo hace por el otro. Y si algún centímetro no le cae bien, lo deja de hacer. Pero cuando uno ama al Señor y vive para Él, esa regla la guarda. Y lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. El verdadero hace las cosas para la gloria de Dios. Y eso es lo que le dice el escritor aquí. ¿Saben por qué ustedes son verdaderos? Porque no miden. No miden. Habiendo servido a los santos, y si los miro hoy, los sirven aún. Esto es algo tremendo. Es un ministerio ininterrumpido. Servirnos unos a otros. No tiene nada que ver con nuestros dones espirituales, simplemente es parte de la responsabilidad de todo cristiano. Yo a vos no te sirvo porque no tengo el don de servicio. Craso error. Esto no es teología sana. Hay personas que tienen el don de servicio y que lo hacen. Pero si tu hermano tiene necesidad, tenés que servirlo. Si tu hermano está en pecado, tenés que confrontarlo. Si tu hermano está necesitado, tenés que obrar para la gloria de Dios, ayudándolo. Es parte de la responsabilidad del creyente el servirnos por amor los unos a los otros. Por ejemplo, el ministerio de todo creyente es que debe orar por el otro. Debemos estar orando en todo tiempo con oración y súplica y con toda perseverancia, como dice Efesios 6:18, por todos los santos. Esto es un servicio de amor. Si yo amo al Señor, inclinaré y quebraré mis rodillas en oración por todos los creyentes todos los días. El ministerio mutuo es estar permanentemente viendo al hermano si camina en un camino de santidad y reprenderlo por el pecado cuando es necesario. Es buscar restaurarlo en amor, como Gálatas 6 nos dice. Es confesarnos unos a otros las ofensas. Es hacerle saber al hermano que puede orar por mí en una lucha. El amor no se está refiriendo a que si tengo el don de amar o no. No es un don del Espíritu, es un llamado general porque tenemos el Espíritu y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es una actitud normal de los salvos amarnos unos a otros con un amor real. Es el amor que me lleva a obrar, a hacer, a dar para el Señor y no para el otro. La vida cristiana se reduce a una sola cosa: la medida de nuestro amor por el Señor. ¿Cuánto nos preocupa su nombre? No se trata de decirlo sentimentalmente en un tono espiritual o repitiéndolo en vano en una conversación. Yo amo mucho al Señor, miren, yo soy un amante de Cristo. O muchos dicen, yo estoy enamorado de Jesús. Sí, es algo hermoso, pero ¿das a Dios tu vida? ¿Tu tiempo?
Porque el amor romántico por Cristo con la ausencia de la entrega no sirve de nada en el reino. Los santos ministros son los que muestran ese amor. Son los santificados en Cristo que por tener vida en su nombre ministran con ese amor. Todos los cristianos verdaderos son santos. Son santos, son amados, santos y amados. 1 Corintios 1:2 lo dice, a los santificados en Cristo. Entonces tenemos una posición de santos. Y como somos santos, tenemos que alumbrar y tenemos que ministrar el amor de Dios a otros. Somos llamados a esto y no podemos negar ese llamado. Por eso es que ahí en el versículo 10 dice, habiendo servido a los santos, porque ellos son agios, santificados, santos, parten del mismo deseo de Dios de que sean su pueblo santo. Es el compromiso a lo que apunta aquí de los unos para con los otros, en una muestra de amor verdadero, lo que el escritor está haciendo. Han servido a los santos y los sirven aún hoy, porque son santos. El punto es que debemos en esta mañana ser confrontados por el Señor y entender, ¿estamos verdaderamente mirando al hermano como un santificado de Dios? ¿Lo vemos como alguien que el Padre escogió por gracia? ¿Lo vemos como alguien por el cual Cristo fue colgado en la cruz? ¿Asumimos al hermano como alguien miembro del cuerpo y del pueblo de Dios y del reino? Entonces Él les hace ver que el amor de ellos es hacia los santos y evidentemente les sirven aún. Los hace ver que la actitud de ellos, o les hace ver que la actitud de ellos es la que se desprende de sentirse verdaderamente miembros del pueblo de Dios. Y es esto el hecho de que son recordados por Dios. Han recibido la fe, han sido regenerados por el Espíritu Santo, recibieron el amor de Dios y porque tienen el amor de Dios y aman a Dios, aman a los hermanos. ¿Sabe una cosa, mi amado? Creo que si hay algo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana a través de este pasaje es exponernos como creyentes a esta verdad. No existen los colores grises en la iglesia. Sí está la cizaña, pero no existe el color gris en el verdadero, ¿me entendés? A eso me refiero. O sos o no sos. Y si sos, amás. Y el amor a una persona debe ser impulsado por el amor desesperado a Cristo que genera una entrega total. Toda iglesia bíblica que se sostiene en el tiempo y que impacta a la sociedad tiene esta marca. Somos llamados a ser luces en medio del mundo y a iluminar a los que se congregan con nosotros. Pero el último punto del sermón es, sigan sus pisadas. Y ahora la cámara se desenfoca de los salmos. El escritor vuelve entonces a decirles, miren, a ustedes les digo ahora, observen la vida de ellos, miren cómo se aman. Y si se aman con el amor eterno que proviene del amor al Salvador,
sepan que lo que les falta a ustedes para amarse de la misma manera es creer en Jesús. Este es el sentido del último texto. Y de ahí se extrae el último punto del sermón. Entonces dice el versículo 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Si hay algo que me mueve, dice el escritor, es mi deseo de que ustedes que están en la cornisa, que han sido llevados por el Espíritu al clímax de la iluminación intelectual, que ustedes que han sido llevados al clímax, allí a la cornisa, para que den solo el paso de fe, si hay algo que deseo es que ustedes tengan la misma solicitud que tuvieron ellos. Esta solicitud proviene del griego spoude, que significa afán, prisa. Están ahí detenidos, no se dan prisa, son tardos para creer. Se quedan en el intento de aferrarse a Jesús. Y yo quiero en esta mañana hacer esta pregunta. ¿Estás allí? ¿En la cornisa? Intelectualmente iluminado de una manera perfecta por el Espíritu Santo, pero todavía sentís que tu amor no es real. No es real tu amor por Cristo, no hay una desesperada entrega a Jesús. No hay una renuncia total de tus bienes, de tus cosas, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. No hay una renuncia de tu ego, de tu yo. Bueno, sabes, el que no pasó la cornisa está a una eternidad del reino. ¿Y sabes qué te dice el Señor en esta mañana? Cree en mí. Debes caminar hacia Jesús y debes ir a Él. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree. El escritor dice, si hay algo que yo anhelo desesperadamente, deseo esto, es que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y mi llamado ahora es a la persona que está sentado en la silla y no tiene esperanza de gloria, no tiene esperanza. Es un cristiano quizás enrolado con los bautistas reformados, pero no tiene esperanza. ¿Vos tenés esperanza de gloria? ¿Caminás hacia el cielo? ¿Esperás al Señor? Eso es lo que dice la Escritura. Aquí es un llamado a los que no tienen esperanza. No la tienen porque no han dado el paso de obedecer a la iluminación perfecta del Espíritu Santo que les mostró con tanta claridad a Jesús como el Redentor, el Salvador. ¿Aún conservas tu vida en el pecado en esta mañana? Eres una persona pecadora que está sentado pero en la cornisa del reino, a una eternidad del reino. Él les dice, miren, están en el mismo grupo y hasta se congregan juntos, pero ellos tienen esperanza y ustedes no la tienen. Pero ellos tienen fe y ustedes no la tienen. Pero ellos por la fe se aman de verdad y ustedes no se aman. Pero ellos por la fe perduran en amarse y ustedes claudican. Crean en Jesús. A fin de que no se hagan perezosos. Qué triste es la pereza, ¿verdad? La persona sabe que lo debe hacer, pero lucha contra su peor enemigo, la pereza. ¿Tiene las herramientas para hacerlo? Sí. ¿Tiene la salud para hacerlo? Sí. ¿Tiene los medios para hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque es vencido por la pereza. Y cuando una persona está atrapado en la pereza,
No lo hace nunca. Recuerdo una conferencia general en un lugar de la Argentina donde fue invitado un predicador y estaba con un tema pedido que era la cristología y estaba hablando de Jesús. Y cuando terminó la reunión, en el silencio del fin de la invitación de la reunión, se escuchó un llanto desesperado que sorprendió a todos. Tan fuerte e intenso y permanente era el llanto que hasta el organista dejó de tocar. Se oró para terminar, el llanto persistía, la gente se empezó a saludar y el silencio empezó a cundir en la sala. Y se empezaron a retirar de ese club. Era una gran sala. Y quedó el predicador al frente y el llanto desesperado continuaba. Del fondo del salón, desde una multitud de casi 1000 personas, 2 personas traían del brazo, una de cada lado, a un hombre adulto prácticamente quebrado. No podía caminar, solo lloraba. A los gritos. Los sugieres, en esa conferencia, al ver la situación, tomaron una silla, llevaron al hombre adulto, lo sentaron en la silla porque literalmente se le quebraban las piernas. No podía estar parado, solo lloraba. Y el predicador, sorprendido, esperaba a ver qué era la situación. Después de haber descargado su llanto, el hombre le dijo al predicador estas palabras: ¿sabe una cosa? Yo creí que era creyente, pero con lo que escuché esta noche, realmente hoy he conocido a Jesús. Quiero confesarle algo. Hace 27 años que enseño la Biblia en la clase de los domingos, pero yo fui salvo hoy. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si todavía estás en la cornisa, vení a Jesús. Pedile perdón por tu pecado. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Y si estás en Cristo, te voy a decir algo: la única manera de que se vea de que realmente Cristo está en vos y vos en Él es de que ames con el amor que provoca la fe verdadera, que tiene 2 pilares fundamentales: el amor desesperado por Dios, que te lleva a amar a los que son de Dios, y a amarlos de una manera permanente. En la calidad más alta del amor, que es la entrega total a Jesús, de todo lo que sos, lo que tenés, lo que sentís, lo que pensás, lo que vos sos, es de Él. Y cuando la iglesia viva este amor, su nombre será glorificado. Padre, te damos tantas gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra nos ha llevado a ver cómo el escritor apoya, afirma a los verdaderos, cómo los confirma, haciéndoles ver que Dios los usa como verdaderos luminares por las evidencias de la vida en ellos, esa vida que se manifestaba en la fe verdadera que los llevaba al amor, al dador de la fe que es el Señor, que es Dios, y del amor ininterrumpido, permanente, real, hacia los que son de Él. Padre, quisiéramos vivir esta clase de amor permanentemente.
sabiendo que tú te glorificas en Él. Quisiéramos, Señor, madurar en el amor desesperado hacia ti, no en el amor romántico de la boca para afuera, sino en el amor cimentado en una fe verdadera que es desde el corazón para adentro y que se manifiesta en acciones verdaderas y permanentes que construyen el reino y que nunca lo destruyen. Padre, te clamamos en esta mañana por los que están pero no son. Y te clamamos que haya gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. Y que podamos gozarnos con los ángeles por esta actitud de arrepentimiento y este momento de vida. Te clamamos por los que aún no han dado el paso de creer. Y te rogamos por los creyentes que luchamos contra el pecado en distintas áreas. Señor amado, que la oración permanente de los unos para con los otros sea el sostén, el apoyo que nos ayuda en la lucha, que nos lleva a la santificación. Señor, que podamos mostrar el amor en el servicio de los unos para con los otros, orando permanentemente, confrontándonos permanentemente, estando atentos a las necesidades los unos para con los otros para la gloria de tu nombre. Usa la iglesia en este lugar para mostrar a Cristo a un mundo que se pierde. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.